Hoy les voy a platicar de un tema que saben, bueno, algunos que pues, es de los que me gusta mucho, porque voy a platicarles de una filósofa que es Edith Stein, y para hablar de ella vamos a hablar de lo que es la trascendencia. Bueno, con base en lo que ella eh, estudió y escribió voy a platicarles sobre la trascendencia, que es un tema interesante, eh, ahora sí que trascendental, valga la redundancia, para todas las personas. Hay varias formas de entender este concepto de trascender. Fíjense, viene del latín trascendere, que quiere decir más allá, trans, y sendere, trepar o escalar. O sea, lo que está más allá, más arriba de lo que estamos viendo en este momento o de lo que podemos percibir. A eso se refiere. Contrario a lo que es inmanente, que es lo palpable, lo tangible. ¿Sí? Por eso, trascendencia designa aquello que va más allá o que se encuentra por encima de determinado límite. Siempre que estamos hablando de trascendencia nos estamos refiriendo a estas situaciones. La trascendencia también se puede ver desde diferentes perspectivas porque tiene que ver con una cuestión de que pasa más allá de lo que yo vivo en este momento, pero también se ve, sobre todo en la cultura judía, como lo que yo puedo dejar como legado para las siguientes generaciones. Ahí también hay un componente de trascendencia importante. Tanto el trascender desde el punto de vista espiritual como el trascender dejando algo para los que vienen detrás de mí. Son dos formas de verlo. Y como les decía, voy a utilizar como marco de referencia a Edith Stein. Voy a tomar como marco de referencia a Edith Stein y uno de sus textos, que está en el tercer tomo de su obra completa, que se llama La estructura de la naturaleza humana y la gracia, con base en la propuesta de Edith Stein. ¿Sí? Una reflexión para la actualidad. Es decir, vamos a tratar de pensar su texto en qué nos puede funcionar o servir a nosotros en este momento. El objetivo es comprender la estructura profunda de la persona humana. Edith Stein fue una buscadora de la verdad. Y para poder platicar un poco de lo que ella es y de lo que ella escribe, hay que entender también su historia, porque finalmente su obra filosófica y después teológica, porque tuvo varias etapas, está sustentada principalmente en su vida. Y la vida de Edith Stein es una vida muy interesante porque ella nace en 1889 en Alemania, en una familia judía, es la menor de 7 hermanos. Su papá se muere cuando ella tenía 2 años. En ese momento, su vivencia y su visión de la vida empieza a tener un giro diferente a lo que regularmente se vivía en aquella época, porque quien toma las riendas de la familia es su mamá. Los tíos, los primos, los varones de la familia le propusieron a la mamá de Edith Stein que ellos podían manejar los negocios y ocuparse de la familia, que tenían ellos unos aserraderos, y ella dijo que no, que ella iba a hacerse cargo de su propia familia. Entonces, Edith crece en un ambiente donde la mamá tiene esa fuerza o esa fortaleza para sacar adelante a su familia. Raro por su origen religioso y también por la época. Todavía no había todos los movimientos feministas como los vivimos ahora. Era una época mucho más conservadora. La mamá sale adelante, trabaja, saca el aserradero y todo, y manda a todos sus hijos a la universidad. Y cuando Edith llega a esa época de tomar una elección, pues decide irse a la universidad estudiar en la Universidad de Breslau. Su mamá le dice que ok,
empieza a estudiar psicología e historia, pero hay un momento un poco más adelante en su vida, menos de un año después, que siente que tiene que estudiar algo más y lee unos textos del gran filósofo en aquel momento de moda y más importante, que era Edmund Husserl, que estaba proponiendo toda una nueva visión del mundo, que era la fenomenología, y entonces decide seguirlo y cambiar de carrera y se cambia a la filosofía. Su mamá, liberal para aquellas épocas, le dice, ok, va a estudiar con Edmund Husserl y se va a la Universidad de Göttingen, también ahí en Alemania, y empieza ahí su educación formal. Era judía, pero tuvo una época de ser atea, tuvo varias situaciones que la llevaron a alejarse de su religión y empieza sus estudios universitarios. Cuando llega ahí a estudiar con Edmund Husserl, que por cierto, interesante, Edmund Husserl, el gran fenomenólogo del siglo pasado, tuvo muchísimos alumnos importantes, como Max Scheler, como este, Martin Heidegger. Martin Heidegger y Edith Stein fueron compañeros de aula, y bueno, muchos otros, pero les platico de Heidegger porque es un filósofo que ustedes han leído en algunos momentos. Entonces, tiene su desarrollo desde el punto de vista de la filosofía, pero como está estudiando la fenomenología, se encuentra con un fenómeno que le llama muchísimo la atención, el fenómeno religioso. ¿Cómo se encuentra con este fenómeno religioso? Ella andaba viajando con una amiga por Alemania en unas vacaciones de verano. Le llama muchísimo la atención que una señora llega a la iglesia con su bolsa del mandado, se mete entra a la iglesia, se hinca, ella estaba ahí turisteando, tal cual, ¿no? Se hinca, deja la bolsa junto, entra en oración, 10 minutos, agarra su bolsa y se va. Y dice, ¿qué es eso? Que una persona venga y hable así con Dios y luego se siga en su trabajo. Entonces como que pues empieza a fijarse en todas estas cuestiones religiosas. Un día también va a casa de unos amigos y se pone a leer la vida de Santa Teresa de Ávila. Encuentra mucha coherencia en su texto, en la obra de Santa Teresa, donde narra las moradas y todo, y dice, es que creo que esta es la verdad. Se pone a estudiar, era una mujer brillante, el catecismo y todo, y va y se bautiza, y se convierte, y se pone a estudiar durísimo todo lo que era la cuestión, sobre todo a Santo Tomás, toda la escolástica, y trata de hacer el link con la fenomenología que ella había estudiado tanto y donde ella había tratado de hablar de la estructura de la persona humana. Su intención era meterse al Carmelo, que era al convento de Santa Teresa de Ávila. No la dejan, se pone, no la dejan porque decían que era una mujer tan brillante, su director espiritual, que ella tenía mucho que aportar a la educación y al mundo. Y entonces se pone a dar clases en la universidad a las mujeres. Es una feminista realmente muy coherente en su propuesta de lo que es la mujer y lo que es el hombre también en consecuencia, hasta que por fin le toca la Segunda Guerra Mundial. Perdón que les platique de la historia completa, pero tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar del texto sobre la trascendencia, ¿no? Se mete al convento cuando llega la Segunda Guerra Mundial, por fin le dan permiso, el convento de Colonia, pero como era muy conocida, las fuerzas nazis la andaban buscando y ya sabían dónde estaba, la mandan al convento de Edge en Holanda. Ahí estuvo varios años cuando estuvo haciendo todo este link entre Santo Tomás y la escolástica y la fenomenología. Llega también todo lo que es el nazismo y la van y la buscan. La sacan del convento y se la llevan por ser de origen judío a Auschwitz y muere ahí
2 días después. Sus escritos son tan ricos en cuanto al desarrollo de lo que es la estructura de la persona humana y de lo que es la búsqueda desde de la verdad y de su encuentro con Dios, la nombraron santa. Santa Teresa Benedicta de la Cruz, después de pues, todos los estudios, tanto por lo que dejó como legado, hablando de legados que les decía yo hace ratito, como por morir como un mártir. Y es patrona también de Europa, reconocida por el Papa Juan Pablo II. O sea, tiene una gran vida desde el punto de vista humano también. Entonces, y ella en su época de juventud, pues era súper activista. Ella salía a las protestas y a las marchas para que la mujer tuviera derechos, para que la mujer pudiera votar. O sea, a eso me refiero que tuvo una vida muy completa y era muy comprometida con todas las cosas que hacía, muy aterrizada en las cosas del mundo, pero también con una búsqueda espiritual profunda. Bueno, el texto que vamos a leer, o más bien que el que les voy a platicar, se llama Naturaleza, Gracia y Libertad, que es el que les envié por en el chat, es publicado por Monte Carmelo y es el tercer tomo. El primer tomo es su vida, el segundo tomo es toda la fenomenología, el tercer tomo es su encuentro personal y su conversión, y el cuarto tomo es puramente, no, el cuarto tomo habla sobre la mujer, ¿ok? Es importante, como dice aquí, lo importante no es abordarla como fenomenóloga tal cual, eso lo trae, ¿eh? Lo tiene incrustado, es como su médula espinal para el análisis, ¿no? De las cosas. Pero lo importante es entender su desarrollo personal, por eso se los platiqué, y cómo a partir de su conversión en 1921, su desarrollo filosófico universitario como fenomenóloga sobre el tema de la persona humana lo dirige a horizontes más profundos. O sea, van a ver ahorita todo lo que dice. Su formación fenomenológica y el ambiente positivista donde se desarrolló nos habla de una visión científica. Era muy, muy racional en su estructura y en su pensamiento. Le tocó vivir el materialismo, el cientificismo. O sea, fue compañera de muchos de los que propusieron todas estas teorías, ¿sí? En aquella época, donde justamente no sé, a ver, ustedes que son psicoanalistas, ¿en qué año vivió Freud? Y, Él fallece en el 39. o sea, fueron contemporáneos, ¿te fijas? O sea, le tocó vivir también estas corrientes de análisis y como les decía hace un momentito, empezó por la psicología, pero luego tomó otro camino. Erich Stein busca respuestas que no encuentra. Fíjense, Edith Stein busca respuestas que no encuentra y pone atención a otro fenómeno, lo espiritual. Todo aquello que la ciencia omite, pero no por imprudencia, sino porque está más allá de sus posibilidades. Eso es importante entenderlo. Porque ella decide, ahora sí que cantearse hacia la cuestión espiritual, porque su camino era otro. Y no es que ataque o que diga que eso no es importante, lo científico, lo racional, lo tangible y lo medible. Nada más que a ella en lo personal no le alcanza para responder todo lo que ella quiere responderse a sí misma. Ese es el punto, ¿ok? No es un ataque, ¿no? Aspectos fundamentales, dice, la naturaleza, la gracia, la libertad y la gracia. Ella quiere comprender cómo el hombre se vincula con Dios. Y bueno, ahora sí voy a tocar el tema de Dios y cómo es posible que Dios intervenga en la vida de un hombre, que es nada. O sea, desde esa perspectiva de Dios y el hombre, ¿no? O sea, dice, ¿cómo es posible? Eso era lo que a ella le inquietaba tanto. Por eso, dice, la lectura de sus conceptos van de la mano de su conversión. Es un esfuerzo personal de ella para entender lo que ella misma estaba viviendo, pero tratándolo de explicar
desde la perspectiva filosófica. Edith Stein nace en 1981, muere en 1942 en Auschwitz, es de origen judío, fue una mujer muy interesante por sus orígenes, tuvo una etapa de ateísmo y su hermana mayor era médico. Entonces, en esta época, en su juventud, se fue una temporada a vivir con su hermana y estuvo revisando libros de medicina, que no era lo usual en esa época, ¿eh? Que una mujer estuviera tan preparada y se pusiera a leer y leyera libros de medicina y de ginecología y de cómo venían los niños al mundo. O sea, todas esas cosas que ahora nosotros hacemos, en aquella época eran como muy veladas y ella sí tuvo este encuentro con la cuestión científica y médica y todo. De hecho, también hubo una época, estoy platicándoles algunos otros datos para que no se aburran, ¿no? Hubo una época cuando fue la Primera Guerra Mundial, muchos de sus amigos tuvieron que irse, en esta época medio atea, donde ella se incorporó a la Cruz Roja y fue enfermera auxiliar en en esos lugares. Entonces, ay, perdón, hablaba con los soldados que estaban viviendo, pues, que habían vivido la guerra y todo. También fue un encuentro humano muy profundo, ¿ok? Y cuando pasó todo esto, pues también fue toda esta parte de su lucha por los derechos de la mujer y su lucha porque la mujer votara en Alemania. O sea, era bastante activa y muy workaholic, digamos, se metía en lo que estaba, pero al fondo, en cualquier cosa, ¿eh? Muy comprometida. Entonces, bueno, este ateísmo era un ateísmo más bien intelectual, donde ella se desliga de las prácticas judías y principalmente se desliga de las prácticas judías y se empieza a dedicar a estudiar porque se decepciona cuando dos familiares de ella muy cercanos se suicidan. Entonces dice, bueno, ¿qué sentido tiene la religión y todo si la gente se acaba pegando un tiro? O sea, era su conflicto. Se aleja, su mamá siempre fue muy religiosa, o sea, practicante de la religión judía, pero sí la acompañaba. Iba con su mamá y a los servicios religiosos, pero estaba como desganada, digamos. Entra entonces otra vez con Edmund Husserl, lo sigue, como les decía yo, su mamá fue bastante liberal, le permitió seguir su carrera profesional, incluso irse a otra ciudad a estudiar, se encuentra con Husserl, ¿sí? Y ahí es donde se encuentra con el fenómeno religioso, viendo cómo varios de sus maestros y compañeros se empiezan a convertir también. Además de los detalles, como les platiqué, de cuando vio a la señora entrar a una iglesia y de haber leído a Santa Teresa de Ávila y todo, le llamaba la atención porque hay gente con la que ella estaba, se convertía el mismo Husserl, Conrad Martin y Conrad Hedwin, es que tienen apellidos muy raros, ¿no? Que eran otros filósofos de aquella época. Como les decía, pues fue compañera de Max Scheler. Bueno, no compañera. Max Scheler fue un poco su maestro, pero no se llevaban tantos años. Fue compañera de Martin Heidegger. O sea, todos ellos estaban ahí sobre la mesa y como hace ratito me decías, ¿no? Freud fue contemporáneo de él. Fue un momento de un desarrollo intelectual impresionante. Pero bueno, ella se encuentra con el fenómeno religioso que la lleva a convertirse al catolicismo. También probó y vio al protestantismo, no le convenció del todo, prefirió irse por el catolicismo y ya, se bautiza, ingresa después de algunos años, como les decía, al Carmelo de Colonia, se convierte en monja carmelita, tiene que huir del Carmelo de Colonia y se va al Carmelo de Hetsch en Holanda, y ahí la siguen los SS de los nazis,
Era una persona conocida, famosa, por haber dado tantos años clases en la Universidad de Gotinga, de Münster, de muchas, donde ella estuvo estudiando, porque ella fue la mano derecha asistente de Edmund Husserl. Ella le ayudaba a organizar sus papeles y a traducir cosas y todo. Pero bueno, era una persona conocida, dio muchas conferencias en Europa también sobre la mujer. Van por ella, la llevan a Auschwitz, muere en la cámara de gas y es declarada santa por el martirio y por todos los textos que dejó. Martirio porque ahí murió. Es más, cuando ya se fue a la cámara de gas, su hermana acababa de entrar también, una de sus hermanas la fue siguiendo al convento y estaba con ella y se las llevaron a las dos. Y dicen que cuando ya se fue, le dijo a su hermana, vámonos, vamos a morir. Fíjense, por nuestro origen, porque ella nunca dejó de sentirse judía, y es más, decía que para ella era un orgullo ser judía porque era lo mismo, era igual que María y que Jesús, y por Jesucristo desde el punto de vista cristiano. Y así se fue. Y bueno, hay algunas anécdotas de gente que le tocó estar con ella esos días en el camino y todo eso aportó a que fuera declarada santa y luego copatrona de Europa por todo lo que dejó como escritos. Para leerla se lleva uno un buen rato en la vida, ¿ok? Pero sus textos son riquísimos. Me sigo. Y de este texto, ahora sí ya voy. Este súper resumen otra vez fue porque tú me lo pediste, ¿vale? Pero ahí va. Em, Gracias. dice ella que para esta tenemos que entender que en la persona, en la persona hay dos momentos. El primero es la naturaleza, ¿ok? Este primer momento dice, debemos tomar en cuenta que hay una vida anímica que ella llama ingenua. Nuestra vida natural, la dimensión de la naturaleza, y sería en palabras de Lichtenstein, una vida natural ingenua. Es decir, nuestra primera forma de contacto con el mundo es ingenua, se da de forma sin pensar, a eso se está refiriendo. Y cuando dice vida anímica, ella habla de la vida del alma, de un ser humano, ¿ok? De lo más íntimo, o alma, lo que te hace ser. Dice, lo propio de esta vida natural, ingenua, es que vive en un constante intercambio de impresiones y reacciones. Es decir, cuando yo estoy en el mundo y llego al mundo, como voy aprendiendo, es por las impresiones que me van llegando. Si yo me golpeo, pues siento un golpe. Esa es una impresión. Si me llega la luz del sol es una impresión y yo reacciono y cierro los ojos, por ejemplo. Si alguien me empuja, ¿sí? Esa es una impresión y la reacción será regresar a mi posición erecta normal. O sea, esa es como la naturaleza. Dice, la vida anímica se llena de impresiones. Es un poco lo que dicen los empiristas, ¿no? Nacemos como una tabula rasa y todo se nos va pegando y de ahí vamos aprendiendo, de lo que nos va impresionando. Dice, la vida anímica se llena de impresiones que vienen del exterior y que nos llevan a tomar determinada postura en el mundo. Por ejemplo, podemos tomar una postura de horror, de admiración, de esperanza, de amor, de odio, de alegría, de agrado, etcétera, ¿no? Y es interesante irlo descifrando como una especie de lo que a ella le iba ocurriendo. O sea, ella iba recibiendo, por ejemplo, el rechazo a la mujer. La reacción es, voy a ir a marchar para que contra esta agresión del rechazo a la mujer. Alguien me molesta o algo así, pues pongo una barrera y lo aparto porque me está molestando. ¿Sí me explico? A una acción, una reacción. Dice que así funciona, es a lo que ella se está refiriendo. Bueno, dice, ¿a qué se refiere Lichtenstein en este primer momento cuando reflexiona sobre el alma?
Aquel alma está impresionada por el mundo exterior y ante estas impresiones nosotros asumimos determinadas posturas que nos atraen debido a las impresiones que se quedan en ellas. De ahí Edith Stein dice que las impresiones generan reacciones. Es un poco lo que les estaba diciendo. Es decir, tomas de postura y asumimos una determinada postura. Aquí, a este nivel, debido a las impresiones, se genera un querer y un actuar. Yo actúo en consecuencia por lo que me está impresionando o lo que me está afectando. Se da una relación entre la persona humana y el mundo. O sea, el mundo me manda esta información y yo reacciono a esta información que el mundo me está mandando. Dice, las actividades son una respuesta al mundo, una vinculación con el mundo, y este es el nivel natural en el que todos vivimos y al que todos nos enfrentamos. Edith Stein afirma que ante esto podemos suponer que el alma en este nivel natural es enteramente pasiva, porque no se está cuestionando, está reaccionando. Es lo que ella está diciendo o lo que ella está pensando. Acuérdense que ella habla desde su visión de su conversión, ¿no? Dice, solo reacciona ante un estímulo exterior y concluye que a este nivel el alma no es libre. No eres libre porque solo respondes a lo que te están presentando. Las respuestas no son libres. Ah, pues aquí viene. Yo lo digo antes, pero bueno. Las respuestas no son libres, pues estaríamos condicionados por estímulos exteriores. Este es este primer nivel. Ajá. Pasivo porque solo respondemos. Entonces, Edith Stein sostiene que en esta vida anímica natural ingenua el alma no es libre. Estaríamos condicionados por estímulos externos y por lo tanto nuestro papel es enteramente pasivo. Dependemos del mundo, de todo lo exterior para reaccionar de cierta manera, para tomar ciertas posturas o para actuar o para ponernos en marcha para cierto tipo de actividades. Pero todo tiene una cuestión, ella nos está diciendo pues, que el exterior la está propiciando y yo no estoy pensando todo, sino más bien estoy reaccionando. Por eso dice Edith Stein que es una reacción básica y que a este nivel nos parecemos a los animales. Cuando tú pateas un perro, pues el perro te va a soltar una mordida o va a salir corriendo, pero va a haber una reacción, ¿sí? Y por eso lo llama ingenua, porque no es libre, es un rasgo que compartimos con los animales y por eso podemos empatizar, dice, con los animales que también reaccionan igual que las personas. En ese nivel las reacciones son compartidas y también son reacciones pasivas, son básicas, pero podemos entender, ¿sí? Igual a mí si me patean probablemente responda o pudiera responder con un golpe. ¿Sí? O con o con una agresión. Pero bueno, dice, lo importante aquí es entender cómo a partir de este nivel Edith Stein va profundizando al nivel espiritual y nos muestra la diferencia que se puede destacar entre este nivel y el que ella pone a continuación, ¿ok? Que es la vida anímica liberada, que es el segundo nivel. Dice ella que este no es el único nivel, que está este de la vida anímica liberada, y en este nivel la vida del alma no viene impulsada desde afuera, sino desde arriba. Es cambiar las coordenadas, ¿sí? Recordemos que estamos hablando, y eso, por eso se los pongo aquí, de una mujer que está tratando de explicar su propia conversión, ¿sí? Y finalmente sigue toda la fenomenología. Está tratando de explicar el fenómeno que ella está viviendo. Por eso les platiqué de su conversión. Dice, en esta vida anímica liberada, las coordenadas de orientación y ubicación se modifican. El contexto es diferente y ha cambiado. Ahora la vida del alma es guiada desde arriba, desde lo alto. Ya no estamos aquí, es como voltear hacia arriba. Ya no estoy en el acción-reacción, aquí al mismo nivel. Si no hay algo que me permite tratar de ver las cosas de otra manera. Dice, ay, ¿por qué esto está aquí? No, está aquí.
Sí. Bueno, dice, la vida anímica ya no pertenece al mundo, nos remite a otra cosa, dice Edith. Este desde arriba es también un desde adentro. Ah, eso está interesante. Ya no son coordenadas en una línea horizontal, sino hay una arriba y una adentro. ¿Mm? Intuye que lo que nos viene dado de arriba es la gracia y coincide con lo que tenemos dentro, el corazón. Tiene que haber un link entre lo que viene de arriba y mi interioridad. Y aquí habría este encuentro distinto y la referencia entonces cambia a partir de su encuentro con Cristo. O sea, hay todo un giro, ¿sí? En su perspectiva del mundo, una transformación. Es liberarse del fenómeno de acción-reacción. Si lo llevamos a la vida del alma y se encuentra en el nivel anímico liberado, su respuesta ya no será natural, sino sobrenatural. ¿Por qué sobrenatural? Fíjense. Porque lo normal es que si tú me agredes, me insultas o me golpeas, mi respuesta sea en el acción-reacción, golpearte de regreso o agredirte de regreso. Eso es lo natural, el ojo por ojo y diente por diente. Pero si cambias las perspectivas a una arriba y una adentro, se vuelve sobrenatural porque no te golpeo. Es cristiana, acuérdense, ¿eh? Es católica. Te voy a poner la otra mejilla. Y entonces cambia todo. Me voy a contener para darle un sentido a mi situación. Ya no es una acción-reacción, es una acción que me sucede y yo decido liberarme de la reacción natural. ¿Ok? En esta etapa de la vida de Edith Stein, ella aún no entiende bien qué es lo que pasa, pero se esfuerza por responder. Y se responde a sí misma con este cambio de eje o coordenadas. ¿Ok? Ahora, el arriba no viene del mundo, dice ella. ¿Y qué es lo que no viene del mundo? La gracia. Por eso dice, el arriba es la gracia y lo de adentro es el corazón. Ella llama a este arriba, en este primer momento, el reino de lo alto. No le dice Dios, ¿eh? El arriba es el reino de lo alto, lo que viene de otro lado. Un lugar que no corresponde al mundo. Y no obstante, dice Edith Stein, seguimos viviendo en el mundo. Y esa es una de las partes que a mí también me gusta mucho de esta filósofa, ¿no? Seguimos teniendo la dimensión natural. O sea, vivimos aquí y tenemos que vivir aquí con los pies bien plantados sobre la tierra, resolviendo nuestras situaciones materiales de necesidades de vida y todo. Es decir, seguimos siendo personas, ¿sí? Pero hay en nosotros algo más que nos remite al reino de lo alto. ¿Ok? Afirma que al igual que el alma ingenua, el sujeto anímico liberado sigue recibiendo impresiones del mundo, pero no responde de la misma manera. Las impresiones no generan el mismo tipo de reacción. El sujeto anímico liberado es entonces un converso. En pocas palabras, ¿sí? Alguien que percibe que hay algo que no es de este mundo y que él no ha generado, y la única referencia que tiene es arriba. Pero este arriba es también un adentro. Es como les estoy haciendo como un resumen. Por eso el espíritu no puede ser referenciado al mundo, ni a las coordenadas del mundo. Es algo más. El dentro se refiere a lo más profundo de nosotros, a lo más íntimo de nuestro propio corazón, porque ella se va profundísimo. Si leen sus escritos, dice que el corazón además tiene el corazón del corazón, y está hablando de eso. Todavía no lo está hablando como lo habla en otros textos, pero aquí lo está dejando ver, ¿no? El dentro se refiere a lo más profundo de nosotros. Se puede decir que se refiere a nuestra interioridad. Y para nosotros, el dentro que nos dirige al mundo de lo alto es nuestro centro de vida. Es esta conexión de
de mi yo íntimo, mi interioridad, con el reino de lo alto. Y no quiere decir que se busque hacer un cambio exterior de los comportamientos. Por lo tanto, no es moralismo. ¿A qué se refiere con esto ella? Pues a que debes estar convencido realmente. Ese es su paso trascendental, ¿sí? O sea, no quiere decir seguir las reglas, no quiere decir ir a misa todos los domingos porque eso es lo que dice el catecismo, ¿no? Es, se los digo así con estas palabras, ¿no? Es ir a la iglesia para encontrarte con el reino de lo alto, o en tu casa también. ¿Sí me voy explicando? El cambio de conducta entonces no es externo, no se trata de luchar contra la naturaleza, sino de espiritualizarnos, porque Edith Stein sostiene que es un cambio al que estamos llamados a experimentar cada uno de nosotros. Las valoraciones de vida que hacemos, las hacemos partiendo de un centro equivocado. Eso es lo que ella está proponiendo. Los juicios, los actos no están brotando de arriba, sino del mundo, y esto nos lleva a la incongruencia. Es decir, que si no partimos de un encuentro profundo, nos quedamos en los moralismos que nos llevan a la incongruencia. Lo que le interesa destacar a Edith Stein, también con estos dos niveles o mundos, es la libertad. Fíjense lo que ella dice de la libertad. Dice, el alma anímica liberada se libera de lo ordinario del mundo. El alma no será alcanzada por los estímulos exteriores porque estará anclada arriba, tendrá más fortaleza para aguantar, ahora sí que los embates de las provocaciones, de las reacciones, de los actos, ¿sí? Se pasa de la afuera a la arriba y de la arriba a lo profundo del hombre. El rasgo central de la vida anímica liberada es el de ser libres del horizonte esclavizante del mundo, del modo habitual de vivir en el mundo. Liberarse de todas estas situaciones. Y bueno, la vida anímica liberada proviene del arriba, no viene del mundo. El arriba es el reino de lo alto. Este reino de lo alto se conecta con la interioridad del hombre, que es nuestro centro vital. Eso es lo que ella nos está proponiendo, ¿no? La esfera de la libertad, dice. El reino de la libertad está en medio entre el reino de la naturaleza, cuando estamos en la acción-reacción, y el reino de la gracia, cuando cambiamos las coordenadas. Ahí está la libertad, entre ambos. ¿Por qué entre ambos? Dice, en la esfera de la libertad, el paso de la naturaleza a la gracia debe darse con la colaboración del sujeto. Eso es interesante. ¿A qué se refiere? A que yo tengo que querer, a que yo lo tengo que entender, a que yo lo tengo que asimilar, ¿sí? Y ahora sí, una frase de San Agustín que dice, el que te creó sin ti no te salvará sin ti. Es decir, si yo no estoy dispuesto a cambiar las coordenadas al arriba y a lo interno, puedo seguir viviendo toda mi vida en el reino de la acción-reacción de la naturaleza. La integración de la naturaleza y la gracia requieren de la colaboración de la persona y no podemos ser obligados a dar este paso. Es lo que en algún momento platicábamos en una de las sesiones anteriores, que es el salto. Yo decido, ese salto es mi decisión. Nadie me puede obligar, ¿ok? Esa es la libertad que todos tenemos y podemos decidir no dar el salto. Y ya, ¿ok? Dice Edith Stein, nosotros estamos obligados, esta sí es una situación interesante, dice, a tomar una decisión. Tenemos que tomar postura para uno de estos dos reinos, la naturaleza o la gracia. Y este es el drama de la libertad, según su postura, ¿ok? Yo tengo que decidir qué quiero, en qué mundo quiero vivir. No se nos puede obligar a experimentar la gracia de Dios. Podemos elegir la naturaleza y sus leyes, pero siempre tenemos la alternativa de la gracia. O sea, siempre está abierta esa puerta.
y es el drama profundo de la interioridad del hombre. La respuesta debe darse en libertad, si no, dice ella, seríamos meros títeres de Dios. O sea, este brinco, este avanzar o este cambio de perspectiva es nuestra propia decisión. Y es un link entre lo que es la filosofía fenomenológica, cómo ella lo analiza, y la teología. No es un paso, no es la teología profunda, es su paso como para empezar a explicarse. Apenas ahí empezaba a hacer teología. A ver, Alejandro Olarte, ¿tú qué piensas de todo esto? Híjole, está complicado. Digo, es muy interesante desde la perspectiva de la filosofía, ¿no? Y creo que desde ahí tendría que leerse, ¿no? Pero finalmente, digamos que ¿cómo decir? El psicoanálisis maldice el psicoanálisis, realmente. Uno después de hacerse al psicoanálisis, queda maldito, ¿no? Y lo digo en un sentido fuerte. Digo, Freud, de hecho, siempre va a estar utilizando, por más que le choque a los psicoanalistas, ¿no? Va a estar utilizando una perspectiva de adherencia creyente. O sea, Freud demandaba a sus seguidores que creyeran en el psicoanálisis. Y el psicoanálisis es para quienes creen en el psicoanálisis. No se puede ni devenir psicoanalista, ni psicoanalizarse, si no se cree en el psicoanálisis. No niego la importancia ni las cicatrices que el psicoanálisis impone, ¿no? En términos de creencia. Y todo lo que hace Freud es como justificar el por qué es válido, ¿no? Freud está en guerra, ¿no? Literalmente Freud está en guerra contra el ámbito germano de su época, en guerra contra el fascismo germano de su época, o con el fascismo para quitarle lo germano, porque no todo lo germano era fascista, en guerra contra una perspectiva positivista de la ciencia que terminaba señalando al psicoanálisis como una pseudociencia o algo peor, una creencia judía, ¿no? Entonces, pero finalmente cuando uno es tocado por el psicoanálisis, maldito por el psicoanálisis, también la escucha se tuerce, la mirada se tuerce. Uno ya escucha y lee desde ahí, ¿no? Creo que como psicoanalista, uno termina haciéndose muy religioso. Decirse psicoanalista es hacerse a una cierta religión, la del analista, que es una religión laica, que es una religión que tiene que sacrificar a Dios, que tiene que sacrificar la esperanza, que tiene que sacrificar la bondad. Y es una religión que apuntala, ¿no? A un cierto... cualquier psicoanalista me estaría ya mutilando mis partes nobles, ¿no? Por lo que estoy diciendo. Partes nobles, qué bonito suena eso. Pudendas, por decirlo de alguna manera. Pero es cierto que se tienen que sacrificar cosas para hacerse psicoanalista, para devenir psicoanalista y para vivir los efectos del análisis en un sentido básicamente terapéutico o básicamente de mejora en la existencia. La premisa de Moisés y la religión monoteísta es que Moisés es sacrificado por los judíos, ¿no? Por estos protojudíos incluso. Es sacrificado, y no solamente es sacrificado, sino que es devorado. Y eso es devorado por ellos en una liturgia ritual. Por eso a Freud le encanta tanto la misa, ¿no? Porque dice, bueno, esto que pasa en la misa no es más que una repetición obsesiva de lo que le pasó a Moisés, ¿no? Como Dios de los judíos en un momento dado, y es un texto muy provocador, es un texto que tiene que esperar mucho tiempo, ¿no? Es un texto que es de los últimos que escribe Freud, de los más complejos, de los más pesados, y que escribe en 3 tiempos.
El primer apartado es un texto dubitativo, le está jugando a hacer historia. El segundo apartado ya se consolida como historiador, ¿no? Ujú, Desertó, va a plantear que es allí donde surge la historiografía, ¿no? En ujú, ese texto de Freud, que él es el primer historiógrafo que hay. Y el tercer momento de Freud, ahí voy, ¿no? Mi lapsus siempre me pasa. Freud y la ujú, religión monoteísta. De Moisés y la religión monoteísta, ujú, lo escribe ya o lo publica ya en Inglaterra durante su exilio, ¿no? ujú, Exiliado y donde se siente finalmente a salvo, no solamente del nazismo hitleriano, sino de la iglesia. Porque allí, en ese periodo, Freud lo que va a dar cuenta es este contubernio perverso entre la iglesia y el fascismo, particularmente el alemán, ¿no? Esta complicidad, una complicidad que por lo demás creo que queda probada también en Chile, en Argentina. Bueno, en México no hizo falta, ¿no? Pero se hubiera probado también. El punto es que Freud estaría de acuerdo en este primer momento de la naturaleza, ¿no? ujú, De la naturaleza, nada más que Freud plantearía la naturaleza en términos de pulsión, ¿no? sí, Y eso para el psicoanálisis, desde la perspectiva freudiana, es de lo más importante. La pulsión, es una de las definiciones más oscuras que Freud construye. Va a decir, la pulsión es el representante orgánico ante lo psíquico. O sea, es justamente aquello de la naturaleza que no nos podemos despojar, ¿sí? Y que va a operar como representante ante el psiquismo. Y eso de la pulsión va a buscar particularmente algo, que es la satisfacción. La pulsión ujú, quiere ser satisfecha, nada más ujú, que de una perspectiva muy loca. Esto es, no hay un objeto que la satisfaga y no hay una forma correcta de satisfacción, sino que va a operar justamente desde una perspectiva completamente lábil, y no solamente lábil, sino que la satisfacción, por más que se alcance, nunca queda liberada, ¿no? ok, Entonces, para Freud, ese va a ser el momento fundante del psiquismo, ¿sí? ujú, Entre una pulsión que quiere ser satisfecha y un mundo que le niega la satisfacción. Entonces, la relación del sujeto, vamos a pensar en el cachorro humano, vamos a pensar en el recién nacido con el mundo. La relación del recién nacido con el mundo, y en ese sentido de la base del psiquismo con el mundo, es la enemistad. ujú, Es la enemistad y es el odio, es la guerra. Y esa enemistad con el mundo, ujú, pues va a operar justamente en todo lo que tiene que ver con nuestras relaciones con los otros, ¿sí? En ese sentido, el amor es excepcional. El amor es una construcción y es un efecto de la socialización. No es algo, no es algo natural, en todo caso. Lo natural sería la enemistad con el mundo, ¿sí? ujú, Y como justamente lo que se experimenta en esa insatisfacción inicial es justamente es una cuestión de muerte, es una cuestión mortífera, es una angustia de muerte. Y hay que sensibilizarnos en ese sentido. Cuando el cachorro humano, cuando el recién nacido, cuando esa bola pulsional experimenta hambre, lo que ujú, experimenta es una sensación de extinción. Cuando ujú, experimenta frío, lo que experimenta es una sensación de extinción. Cuando experimenta sueño, es una sensación de extinción que no puede nombrar, ¿sí? Pero eso es lo que va a marcar el vínculo con todos los demás. Ahí justamente la madre, la función materna, va a ser lo que va a mediar, lo que va a salvar al cachorro del ujú, odio absoluto al mundo, ¿sí? ok, El trabajo de la madre es lograr que el cachorro no tenga un odio absoluto
o no sea arrojado a un odio del cual no pueda retornar. ¿Sí? Pero ese odio va a estar siempre presente. En ese sentido, liberarse del fenómeno de acción-reacción va a ser justamente algo del orden del amor, porque la reacción lógica ante el mundo es pretender extinguir al mundo, ¿no? Y que creo que ahí son coordenadas bien distintas también, ¿no? Bien diferentes. Entonces, fíjate, podríamos encontrar una cierta similitud entre el primer nivel y lo que nos estás platicando, Claro. de toda esta parte de la pulsión, pero ya no habría en el psicoanálisis el brinco a la vida anímica liberada, que sería lo trascendente. No, ¿O cómo habría esa trascendencia? ¿A través del amor o ahí se queda? Bueno, te lo pregunto amor, para saber. No, sí. A través del amor, pero no hay trascendencia. El psicoanálisis va a operar solamente en la inmanencia. Solamente en la inmanencia. Tiene que sacrificar la trascendencia, tiene que sacrificar a Dios, así como sacrificó a Moisés. Tiene que sacrificar la esperanza. Solamente el amor, el amor es a la máxima aspiración. Es la máxima aspiración y es la máxima ambición. Y es lo más antinatural a lo que podemos acceder, ¿no? Porque lo otro que se plantea desde la perspectiva teológica o desde una filosofía trascendental o trascendentalista, para Freud es justamente del orden de lo absurdo, ¿no? Esta idea de amar al prójimo como a mí mismo, eso ya implica, ¿no? Algo absurdo. Ya no digamos esta idea de amar a mi enemigo o de darle la otra mejilla a mi enemigo, ¿no? Eso ya en Freud ya es una cuestión, él se refería a esto como credo quia absurdum, ¿no? Creo porque es absurdo. Ese es el nivel de rigor freudiano. Si creo en algo, es porque es absurdo, ¿sí? Es porque me obligo a creer en algo absurdo. Porque no tengo desde la perspectiva del análisis la necesidad de creer, sino de elaborar, ¿no? Ahora, en esta cuestión de amar al prójimo como a sí mismo, Freud diría, bueno, el prójimo tendría que demostrar que merece ser amado, porque el amor va a operar como algo que se merece, porque yo no puedo amar al prójimo ni como a mí mismo, ni como alguien que merece mi amor, mi pareja, mis hijos, mis padres, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, Freud tendría que decir, mi pareja, mis hijos y mis padres tendrían que demostrar que merecen el amor para que yo los distinga, ¿no? Como cuando yo los distinga con eso. Lo que está diciendo es, solamente a partir de ese merecimiento, ¿sí? En un sentido inconsciente, alguien merece que yo no desee su muerte. Alguien merece que yo lo saque del mundo. Alguien merece que yo lo saque de ese conjunto que sería el mundo frente al cual estoy enemistado. Ya no digamos, insisto, esta cuestión de amar a mis enemigos, ¿no? Ya ahí sí entramos en una cuestión de una completa inconmensurabilidad, ¿no? Okay. A mí sí. Está súper interesante, ¿eh? Porque llegamos a una parte bien profunda del análisis con esta parte, ¿eh? Y me gustaría oír, fíjate que Chris, que está aquí, que luego no quiere hablar, sabe mucho. Sería muy bueno que nos dijera qué está pensando. Bueno, gracias, Eli, pero creo que me sobreestimas. Pero la verdad es que oyendo a Alejandro, ¿verdad? Alejandro, sí. Se me ocurría pensar entonces que Freud no es una persona, como decías, Eli, al principio, sobre la liberación del alma. O sea, un alma liberada puede trascender, puede ir más allá, ¿no?
según lo que entendí. Entonces, pues si Freud no podía ver, no sé, por ejemplo, no creía en el amor y cosas así, pues quiere decir que, o sea, o no podía darse esa libertad, ¿no? A menos que, no sé, que lo haya visto y haya elegido no hacerlo, ¿no? Eso es lo que se me ocurre. Ahí yo, bueno, siguiendo con esta hilación, yo lo que plantearía sería que el Freud, el psicoanálisis, Freud apuntaría por una liberación del imperativo categórico de la trascendencia. ¿Sí? Lo que he mencionado antes, el psicoanálisis nunca prometió la felicidad, nunca prometió la hermandad entre los hombres, prometió y cumple con la libertad, pero la libertad en un sentido radical, la libertad incluso de Dios, la libertad de Dios y la libertad en ese sentido también con Dios, ¿no? De todo imperativo categórico. Es el pasaje de fondo y el pasaje fuerte de la moral a la ética. Se sacrifica la moral para poder sostener la ética. Sí, estamos en campos, insisto, inconmensurables. En campos completamente diferentes. Porque fíjate que ahorita que estabas diciendo de eso de liberarte de Dios, estaba yo pensando en Marcos. Seguramente has leído a Marcos. También es muy cercano a Sartre, que dice que el hombre, para ser libre, debería de liberarse de 3 cosas, ¿no? De la familia, porque la familia te ata afectivamente. De la ética, porque te dice lo que está bien y lo que está mal. Y del trabajo, porque te obliga. En pocas palabras, ¿no? Entonces sí, vive la vida libre, ¿no? Esa es la postura como desde esa perspectiva. Yo diría más bien desde Freud que bueno, hubo un intento muy ya rebasado, pero en su momento fructífero, de poner a dialogar a Freud y a Marx, ¿no? De hecho tuvo toda una escuela, el freudomarxismo, ¿no? El freudomarxismo es el antecedente de lo que ahora podemos pensar como lacanismo. Si ahora puede haber un lacanismo, es porque hubo un freudomarxismo antes que lo posibilita. Pero yo lo plantearía en términos de no solamente de que vive libremente, sino que en tanto que para Freud el lazo social, el otro, mi vínculo con el otro, es una necesidad absoluta, ¿sí? Yo lo plantearía en términos de vivir responsablemente la libertad, ¿no? Creo que lo plantearía por ahí. Y me remito al final de la carta o la respuesta de Freud a Einstein, cuando le dice que los pacifistas, a lo único que podemos aspirar es a seguir siendo pacifistas. O sea, esta posición no es una, ¿cómo decir? No es un apuntalamiento o una propuesta o un llamado al odio. Es un reconocimiento de esta pulsión de muerte, de esta agresión, justamente para no reaccionar a ella de esa manera. Eso es lo que se trabaja. Ese sería el punto. Ese sería el punto. En psicoanálisis. Así es. Controlar la pulsión de muerte. Así es. Pero ahí, sin ver más a la parte trascendente, esta que yo platicaba de Edith Stein, de la gracia. No. Liberada. Ahí se queda. El control Nada de la más ajeno al psicoanálisis que una noción de gracia. Nada más ajeno. Yo no, más que ajeno, diría nada más incompatible.
un poco reforzando, y bueno, tratando de reforzar esto que también platica hablarte, Alejandro, ¿no? Es de un poco el propósito en sí del análisis, porque en estas filosofías de la trascendencia, de un deber ser, donde es como tener que alcanzar esta trascendencia, sí o si no en algún lugar se falló, y forzarse a ello. Se convierte en estas búsquedas de cuándo sabes que has alcanzado en sí la trascendencia y cómo eso puede llegar a atormentar y a condenar a los hombres. ¿No? Llegar a este pensamiento de es posible llegar a una trascendencia y yo por algún motivo no lo logro. Y eso sería algo, de hecho, yo creo que sencillo de llegar a un pensamiento de ese tipo. Entonces, más que el empujar a un individuo a conseguirlo, algo similar o algo que pudiera considerarse así, lo condena a no conseguirlo. En un análisis, por ejemplo, que pudiera llegar a una persona con estas ideas, sería despojarlo un poco de esa convicción. No sería una apuesta en sí a la muerte o a la desgracia, no es posible, no, pero se trata de ver por qué esto se ha vuelto algo tan doloroso que pudiera llegar a azotar a la persona por sí mismo, por no poderlo alcanzar. En sí, para empezar, ¿qué significaría esta trascendencia en esta persona en específico? Porque sí, puedes citar a algún autor, algún filósofo, pero ya llevado a la práctica en su vida, pues quién sabe cómo esté llevando la trascendencia. Y ahí es donde siento que el análisis se vuelve tan enriquecedor, el psicoanálisis, porque es eh, llegar a esos puntos donde ya no hay más caminos que seguir, de las certezas, de lo que yo sé, de lo que yo creo, de lo que me han enseñado, todo, y llegando a ese punto, ya no hay caminos hechos, pues decirlo. ¿Ahora qué? Fíjate que ahorita que estás hablando del ¿y ahora qué? Me acordé de una frase que dicen que dijo Octavio Paz en su lecho de muerte. Hablando de pulsión de muerte, ¿no? Pero él sí era real, se estaba muriendo. Estaba ahí y a la mera hora ya se iba y dijo, por fin voy a saber. Es una búsqueda constante. Es eso, ¿no? Es que exacto, es una búsqueda por completo constante. Incluso este mismo hecho de trascender, que regularmente se lleva a esta cuestión de trascender esta vida en una vida mejor. Ahí está la pulsión también de muerte, porque entonces el objetivo de la vida se convierte en lo que habrá después de ella. Y el psicoanálisis siempre, y siempre lo será, es una apuesta por la vida, una apuesta a poder llegar a ese amor casi incomprensible e inalcanzable, el llegar a algo más eh, tangible. Pero Que, fíjate, se- bueno, sigue y luego te digo el fíjate. que sería muy distinto al amor convencional del que solemos como hablar, ¿no? De esta entrega total. ¿No? Sería este posicionamiento entre un otro, alguien que siempre estará y siempre será separado a uno. Cuando en el amor convencional que se comunica es una unión, una fusión entre estos dos entes. Es que ¿Crees? yo no creo que esté del todo peleado, pero sí es, como decía yo al final, una toma de decisión. Porque finalmente, como decía Edith Stein, me voy a basar en el texto que leímos, ¿no? No podemos negar la vida natural. Vivimos en el mundo, sentimos las pulsiones, hablándolo ya en este término. Tenemos estas acciones y reacciones y todo. Y eso es parte del vivir con los pies puestos en el piso. Pero eso no impide que tengas otro eje de coordenadas que te permita ver en otra dirección que tendría que ver con el amor, pero no solo con el amor
material, sino con un amor que pudiera ser sublime, como el reino de lo alto. Y ahí es donde también hay un choque, porque entonces estaríamos hablando de la esperanza de lo que viene después. Y no quiere decir que estés renunciando al aquí y a la hora y al mundo, pero que también hay un algo más que te permite ver hacia allá, pero ahí estás hablando de esperanza y del salto de fe. Y ahí ese es el punto donde decía ella en el cuadrito, ¿no? ¿Y dónde está la libertad? Pues está entre los dos, entre el mundo natural y el mundo de la vida anímica liberada, ¿sí? Tú decides, tu libertad está aquí, decides ver hacia la parte natural de pulsión y vivir aterrizado, aterrizado y sí viendo esta parte, o tú decides fijar tu mirada más allá. Y ahí puede jugar tu libertad también esos dos caminos, ¿no? Sin renunciar a la vida, porque la vida es la vida, donde trabajas, donde haces, donde sientes, donde todo, ¿no? Ese es como un poco lo que para mí es importante, pero es una decisión personal, por eso dice, ¿no? Como dice San Agustín, el que te creó sin ti no te va a salvar si tú no quieres, o no te va a dejar ver la otra parte si tú no quieres, si tú te quieres quedar en este rango, tampoco es limitarte, porque en el mundo tenemos un mundo de cosas que conocer, que vivir, que aprender, que todo, ¿sí? No estás limitado, pero en cierto sentido no estás dando el brinco hacia el otro lado. Pero esa soy yo pensando y diciendo lo que yo pienso de todo esto. O sea, cada quien vive y piensa y dice lo que quiere y siente, ¿no? Dime, Alejandro. Ahorita que mencionabas lo de Octavio Paz, me vino a la mente un texto, el último texto que escribe Paul Ricoeur. Paul Ricoeur, en ese texto, bueno, se comienza una reflexión ahí bien fuerte, estaba a punto de morir, ya sentía la huesuda cascándole las orejas, ¿no? Y reflexiona que siempre ha sido, él decía, éticamente ateo, ¿no? O sea, tuve que, y muy en la línea de Freud, ¿eh? Tuve que sacrificar a Dios para ser responsable y ético, ¿no? Nunca culpar a nada, al destino, a Dios, a nada de nada, ¿no? Soy responsable en términos absolutos. Y decía, y ahora que voy a morir evidentemente, ¿qué voy a hacer? Claramente tuvo miedo de morir, ¿no? Claramente tuvo miedo, y cuando comienza a pensar en esto, dice, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Voy a pedir perdón a Dios? ¿Voy a pedir perdón a Dios? ¿Voy a recular de todo lo que pensé y de todo lo que construí durante toda mi vida? Dice, no, lo único que puedo hacer es vivir hasta la muerte. Y esa frase me resulta terriblemente conmovedora, ¿no? Vivir hasta la muerte. No sé si venga algo más allá, ¿no? Ahí aparece Lacan, que sí, que incluso por su contexto jesuita, por su formación jesuita, y también porque le convenía políticamente hablando, lanza unos puentes, ¿no? Unos puentes de reconciliación con la religión, no con la fe, con la religión, tal vez con la fe, ¿no? Y él va a operar justamente con la paradoja de Pascal, ¿no? Si vivo rectamente y muero y existe un Dios, pues seguramente reconocerá mi vida recta, ¿no? Si vivo rectamente y muero y no existe un Dios, no pasa nada, viví rectamente. Pero si no vivo rectamente y al final existe un Dios que me juzga, me voy a ir al infierno. Lo más conveniente es vivir rectamente, ¿no? Esa va a ser una posición muy de Lacan,
un gesto, un guiño reconciliador con la fe, con la religión, pero eso es Lacan. Freud estaría más en la lógica de Paul Ricoeur en términos de vivir hasta la muerte, ¿no? Ahora, eso que mencionaba Felipe de despojar de sus certezas, híjole, suena como aspiración bien, pero también como analista, como desde el lugar del analista es terrible, ¿no? Despojar. No, yo a lo mucho diría permitir que surja algo del orden de la duda ante una certeza que me aplasta. Como analista yo sería a lo que aspiraría, porque siguiendo con otro analista muy poco conocido, Castoriadis, Cornelius Castoriadis, él va a plantear que la propuesta y el efecto del análisis va a ser justamente la autonomía. O sea, lo que el análisis va a prometer y a cumplir, si se lleva a cabo el proceso, es que el sujeto será autónomo. Y dice Castoriadis, el más grande problema de esto es que no se puede obligar a nadie a la autonomía, así como no se puede obligar a nadie a dejar sus creencias, ni mucho menos, sino simplemente abrir la posibilidad de la duda. La duda, en ese sentido, resulta liberadora ante certezas que cancelan cualquier posibilidad de libertad, me parece. Y escuchar también a Felipe cómo estos imperativos de la trascendencia, arriesgándome a decir una barbaridad, me vino a la mente esta película de Mártires, ¿no? Cómo la trascendencia se alcanza, o al menos en esa película, a partir justamente de la tortura, ¿no? Que el último momento de tortura representa una iluminación espiritual trascendente. No sé si sea un camino que se pueda, ya ha llevado esos términos, ¿no? Dices, esta autora murió en un campo de concentración. Sí. Y eso es durísimo, ¿no? O sea, podría pensarse que alcanzó algo del orden de la trascendencia a partir de su inmolación. No sabemos, ¿no? Pero creo que por su historia y por lo que narra la gente que convivió con ella en esos últimos 2 días de su vida, sí. O sea, ella se inmoló, se ofreció totalmente hasta el final. Sí. Es fuerte. No, sí, estremece. Así es. Así es. Y fíjate que ahorita que hablaste de Paul Ricoeur, nada más quiero decirte que este autor me encanta porque tiene una parte, ahorita no tengo bien el texto, pero él habla del matrimonio, ya sé que no tiene nada que ver, pero es para que sepan, que dice que el matrimonio es una promesa de amor hacia el futuro. La verdad es súper profundo, ¿eh? Nada más se lo digo porque se me queda aquí de toda la vida, ¿no? Una promesa, el matrimonio es una promesa de amor hacia el futuro. En pocas palabras, que si prometes hoy que está guapo y hermoso tu acompañante, ya prometiste amarlo cuando esté pelón y panzón. Ese es en resumen lo que estaba diciendo Paul Ricoeur, ¿no? Quiere decir que el amor es más que eso, ¿no? Que los cambios. Bien, claro. Bien padre, ese autor escribe padrísimo, ¿eh? Bueno, esa fue una anécdota filosófica. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre lo que hemos estado platicando? Yo sí quiero agradecerte mucho, como la honestidad y la forma tan amable de compartir lo que nos has venido trayendo, ¿no? Creo que eso es muy valioso, pasa poco, y con eso también, bueno, esa honestidad posibilita, digamos, el respeto a nuestra diferencia, ¿no? A la diferencia de posiciones, a la diferencia de disciplinas, que justamente que no haya comunión no implica que no pueda haber diálogo.
¿no? Creo que eso es bien importante y eso te lo quiero agradecer mucho, Elizabeth. Muchas gracias, Alejandro. Igualmente, esta es nuestra última sesión, o sea que Por muchas eso gracias. agradezco. Sí, muchas gracias a todos. Realmente todas estas sesiones yo también las disfruté. Es un encuentro inusual, digamos, ¿no? Muy inusual. De disciplinas diversas. Ujú. Bueno, les quiero agradecer a ambos y a todos. Entonces, por prestar su experiencia y toda su base teórica que tienen, que es impresionante, y ver lo interesante que fue este intercambio, ¿no? A pesar de, como mencionan, estar en corrientes de pensamiento distintas, incluso incompatibles en momentos, contradictorias, creo que fue algo bastante ameno el intercambio y enriquecedor. Siento que todos aprendimos. Las participaciones de todos siempre son agradecidas. Kiki, Carmen, qué gusto que nos pudieran acompañar, igual que Carlos, Mariana, Felipe, Sofía. Y pues esperamos que este sea el primero de varios encuentros que tengamos, de diferentes temáticas, de diferentes autores, encontrar estos espacios de diálogo. Como dijo ahorita Alejandro, no es sencillo encontrarlos. Entonces, ¿por qué no crearlos?